Buenas tardes, ¿cómo va? O buenas noches si nos ven desde el antiguo continente. Tardes para nuestros televidentes americanos. Eh, Mucho gusto como siempre. Acá Lautaro Chazarreta, estudiante de Historia en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Adrián? Estupendamente, Lautaro. Bueno, hoy los que nos oyen ya saben que estamos con ellos, que yo estoy con ellos, soy presidente de Key Group, yo estoy con ellos pues, los jueves a las 9 de la noche hora Madrid y que en principio en ese encuentro semanal vamos a tratar temas distintos, tipo geopolítico, economía, sociedad, cultura, valores, ¿no? Interrelacionados. Que además de eso, si nos dejáis vuestras preguntas o comentarios, vamos a intentar irlos respondiendo a través de programas especiales de preguntas y respuestas que organizaremos entre el Lautaro y yo. ¿Qué más podemos decir otra vez? Pues que si queréis ayudarnos, lo mejor es que os suscribáis al canal y sin más, vamos a contar con la ayuda del Lautaro a lo largo del programa. Empezamos cuando quieras, Lucas. Ahí agrego las diapositivas a ella. Muy bien. Vale, el programa de hoy, ya sabéis, o el vídeo de hoy el tema es hacia el fin del capitalismo o modelos alternativos. Y es, de alguna forma, una segunda parte del programa que hicimos hace una semana, que era hacia el fin del capitalismo por agotamiento del sistema. Bueno, vamos simplemente, sobre todo para los que no nos visteis en el otro vídeo, vamos a hacer un primer repaso de algunos conceptos básicos para situar el tema. En primer lugar, es importante distinguir entre fin del capitalismo o fin del modelo neoliberal. Ya hemos dicho más de una vez que hay un consenso cada vez mayor en que el modelo neoliberal está agotado, pero eso no quiere decir que el capitalismo esté agotado. El fin del modelo neoliberal es uno de los modelos del capitalismo y, en principio, el agotamiento del modelo neoliberal puede generar o dar lugar a otro modelo distinto dentro del capitalismo. Y eso es una de las cuestiones que queremos explorar hoy. Para aclarar algún concepto, sin más, cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de un modelo económico que se va consolidando desde el Renacimiento, pero que se transforma en modelo dominante a partir de la Revolución Industrial. Fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y sus características son una economía de mercado, una economía que se organiza en base al mercado fundamentalmente, ¿no? Y se basa, sobre todo, en lo que llamamos empresas capitalistas, en las que los inversores son titulares de las mismas, contratan trabajadores asalariados con los cuales producen bienes y servicios que venden en el mercado para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ese mercado se regula en base al objetivo de esas empresas de maximizar el beneficio, limitado de alguna forma por la competencia entre las empresas y regulado también por la relación entre oferta y demanda, ¿no? Bueno, luego se limita la intervención del Estado en la economía y, eso sí, y hay una concentración creciente en base a economías de escala. Es decir, hay otros factores, pero en base sobre todo a las ventajas que tienen las grandes empresas por poder producir de forma masiva. Esto les da ventajas en cuanto a costes fundamentalmente, que les permite hacer otro tipo de inversiones y al final les permite una posición competitiva mejor que las pequeñas, y al final esto va generando que las empresas grandes vayan quitando espacio a las pequeñas y una concentración progresiva a muy largo plazo a todo lo largo de estos 200 años. Bien. Adrián, Sí. si te podrías acercar un poquito más el micrófono para que se escuche mejor. Acá están comentando en el chat. ¿Se escucha mal o se escucha bajo? Bajo, solo bajo, solo bajo. Se escucha bajo. Pues, vamos. A ver, ¿ahora mejor igual? Yo te escucho siempre bien, ese es el problema. Bien. Bueno, vamos a ver. Decimos, otra cosa es el capitalismo neoliberal o el modelo neoliberal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del modelo neoliberal? Pues el modelo del capitalismo que se pone en marcha a partir de la crisis de los años 70. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el modelo de capitalismo social que con un alto nivel de crecimiento y también de desarrollo social a la vez,
con la crisis de los años 70 se empieza a extender el neoliberalismo, que se expande durante los años 90 al conjunto del mundo, sobre todo al conjunto de Occidente. Entonces, los planteamientos básicos del neoliberalismo son recuperar el modelo liberal original con una baja intervención estatal. Se cuestiona el estado del bienestar que se había extendido después de la Guerra Mundial. Se cuestionan las empresas públicas, el sector público empresarial, que se privatiza masivamente, y ese modelo social de posguerra. Bien, y luego se utiliza la globalización económica como un instrumento para el impulso de los beneficios empresariales, ¿no? Para que las empresas grandes, sobre todo, ganen más dinero, ¿no? Y ha tenido este modelo neoliberal una sorprendente falta de éxito, ¿no? A pesar de que todas las medidas que se adoptan, en teoría, para mejorar la economía, para que las inversiones sean más rentables, el impacto real, el resultado final, por distintas razones, ha sido una escasa inversión, un bajo crecimiento, durante el siglo XXI ya estancamiento, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, estancamiento pero menor en Estados Unidos, y luego la economía se mantiene viva en base, por un lado, a la utilización masiva de mano de obra barata, fundamentalmente femenina, y a un incremento constante de la deuda, ¿no? Bien, ese incremento de la deuda, que en el momento en que se incrementa, en el momento en que nos endeudamos, permite gastar, consumir y por lo tanto producir más, pero luego a la hora de devolverlo genera el efecto contrario. Y eso lo hemos solucionado con más deuda y más deuda y más deuda durante estos 40 años aproximadamente. Perdón, Adrián, entonces Sí. te quería hacer una consulta o planteamiento. Entonces podríamos decir que todas las partes en algún punto de menor o mayor medida son afectadas, baja la inversión, baja la productividad y aparte se sigue abusando de países, en este caso tercermundistas, gracias a la globalización, podríamos decirlo. Sí, es decir, todas esas medidas que en teoría se habían adoptado durante estos 40 años no se adoptaban, en teoría por lo menos, para fastidiar. Se adoptaban con la justificación de que aumentar los beneficios de las inversiones era necesario para que la economía funcionase. Es decir, después del estado de bienestar de la posguerra, las inversiones no son lo suficientemente rentables y entonces hay que adoptar todas esas medidas, ¿no? De explotación de otros países, explotación a través del sistema neocolonial, de debilitamiento de los sindicatos, contención de las retribuciones laborales, privatizaciones. Todas esas medidas en teoría se justificaban para que las inversiones fuesen más rentables, y así todo no se ha conseguido que el sistema funcione. Bien, bueno, decíamos entonces que si hablamos de la posibilidad de fin del capitalismo, tenemos dos opciones teóricas para que se produzca ese fin del capitalismo. Una opción es que el capitalismo se agote por sí mismo, agotamiento intrínseco, digamos, es decir, que los mecanismos internos del modelo del capitalismo no funcionen o se vayan agotando, ¿no? Es decir, exactamente igual que decimos que ya hay un consenso alrededor del agotamiento del modelo neoliberal, puede ser que ese agotamiento genere, no seamos capaces de corregirlo a través de otro modelo capitalista distinto y por lo tanto genere un agotamiento también del capital. Bien, y la otra opción es que, aunque independientemente de que haya o no razones intrínsecas para ese agotamiento del capitalismo, que por vía política se introduzca un nuevo modelo económico que no sea capitalista, ¿no? Digamos, esto es de alguna forma lo que se hizo en las revoluciones socialistas. A través de una revolución, por vía política, se toman unas decisiones sobre que cambian el modelo socioeconómico de tal forma que se salen del capitalismo hacia un modelo distinto, ¿no? Bueno, esas serían alternativas posibles y esto es lo que vamos a analizar hoy. El otro día analizamos los factores en base a los cuales se habla del agotamiento intrínseco del capitalismo y en qué medida esto es o no previsible, ¿no? A corto o medio plazo. Pero lo que vamos a ver hoy es esas posibilidades de introducción política de un nuevo modelo no capitalista, ¿no? Bien, y para eso vamos a partir ¿de qué? Pues partimos de
los modelos alternativos, que eso lo explicamos en otro programa, de los 6 posibles modelos de futuro para Occidente. Dijimos, bueno, en este momento, ¿cuáles son los modelos que se están poniendo sobre la mesa cara a cómo nos vamos a organizar en Occidente de cara al futuro? ¿Qué modelos socioeconómicos hay? Y estos eran los 6 que habíamos detectado. Siempre teniendo en cuenta en base a qué están seleccionados, porque puede haber decenas o centenares de modelos, pero estaban seleccionados no en base a que nos gusten o no, sino en base a que tengan fuerza política detrás. Porque estamos hablando para que un modelo socioeconómico se imponga, al final tiene que haber fuerzas sociales, políticas detrás suficientes para imponerlo. Entonces, en base a la existencia de esas fuerzas socioeconómicas, seleccionamos estos 6 modelos, ¿no? Y los explicamos en un vídeo en concreto que tenéis en el canal, ¿no? Bien, y explicamos cuál era la base conceptual detrás de cada uno de ellos, pero hoy no vamos a repetirlo, ¿no? Pero dijimos que dentro de esos modelos hay algunos que son modelos de futuro claramente capitalistas y otros en los que no está claro que vayan o no a ser capitalistas. Y son esos modelos los que, depende cómo los interpretemos, cómo se enfoquen o hasta dónde lleguen, pueden llevar, en teoría, al fin del capitalismo por vía política. Bien, y aquí tenéis esa clasificación de los 6 modelos en 2 partes. Hay modelos de futuro que claramente serían capitalistas, como son, primero, seguir con el modelo neoliberal, que en principio es claramente un modelo capitalista. En la opción de volver al modelo de posguerra, también sería una opción de vuelta a un modelo distinto, pero capitalista. Este modelo que decíamos que no está socioeconómico, que no está muy definido, el modelo nacionalista, industrialista, nacionalista populista, como queréis llamarlo, el modelo del trumpismo, si se quiere, también evidentemente es un modelo capitalista. Y luego esa opción que analizábamos, que era inconcebible hace unos años, pero de una posible Europa desindustrializada, neocolonial, que es algo que de alguna forma puede suceder a corto o medio plazo, también estaríamos pensando en que sería un contexto capitalista, ¿no? Bueno, sin embargo, hay otros 2 modelos de futuro que no está claro en qué medida serían o no capitalistas. El primero sería ese modelo emergente, digamos, acercarse al modelo de los países emergentes, ¿no? Y el otro sería ese modelo de corporativismo o capitalismo inclusivo, que es el que están proponiendo ahora las multinacionales. Muchas multinacionales están diciendo en los últimos años, reconociendo que el neoliberalismo está agotado, que hace falta un nuevo modelo, y entonces plantea un nuevo modelo que tiene algunas características muy especiales y que se discute si es un modelo capitalista o no capitalista. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Estos 2 modelos, fundamentalmente. Tengo una consulta, Adrián. Sí, dime. En primera instancia, siento que el modelo que más entidad le da al Estado es el de los emergentes, en particular Brasil, China, Rusia, por supuesto, y las corporaciones como del otro lado opuesto. Pero también lo quiero ver de una manera más global y te consulto, ¿el modelo corporativista estaría enfrentado realmente con todos los demás proyectos? ¿Podría ser? Bueno, sí, dentro del espacio en el que se aplique, porque inicialmente este modelo, cuando hace unos años se empieza a plantear, parece que se plantea dentro de un contexto en el que todavía las grandes multinacionales tienen esa sensación de que controlan el mundo. Entonces, en la medida en que se lo plantean como un proyecto para el conjunto del mundo, pues sí sería un modelo incompatible con los otros modelos. Otra cosa es que, claro, estamos en un contexto geopolítico que claramente va hacia un mundo multipolar. Y dependiendo de lo que pase en ese choque geopolítico que está en curso, ¿no? Pero claro, si vamos hacia un mundo multipolar, presumiblemente, si este modelo de corporativismo, de capitalismo inclusivo se impone, presumiblemente se impondría en Occidente, no en el resto del mundo. Claro. Entonces, podrían ser compatibles los 2 modelos, cada uno en su espacio.
¿no? Una pregunta. Si vos hablas de una cuestión ahí de Occidente y Oriente, podríamos entonces entender capaz que el corporativismo existe, la posibilidad más fuerte es en el Occidente, pero siempre va a haber un remanente en Oriente. Pienso puntualmente en China y una economía emergente. Como que le va a costar imponerse en la totalidad. Sí, efectivamente. Es que, claro, esto está muy relacionado con razones políticas, ¿no? ¿Quién está detrás del corporativismo y del capitalismo inclusivo? Las grandes multinacionales occidentales. Estas grandes multinacionales occidentales no controlan a los países emergentes, ¿no? Al contrario, han sido expulsadas políticamente, por lo menos, de países como China o Rusia, ¿no? Esto quiere decir que es difícil, hay que pensar que, desde luego, ese modelo no lo van a poder imponer, salvo no sabemos qué va a pasar en geopolítica dentro de 20, 30 años, pero en principio en las coordenadas actuales todo parece indicar. Vale. Bueno, pues lo que decíamos, en principio son esos dos modelos de futuro los que vamos a analizar para profundizar en ellos, para ver en qué medida son o serían o no modelos de futuro capitalistas o no capitalistas. Vamos a empezar por el modelo que hemos llamado corporativismo o capitalismo inclusivo. Y esta es la pregunta. ¿Es o no es un modelo capitalista? Estamos hablando fundamentalmente de un modelo que todavía no existe. Es un proyecto, aunque hay algunas medidas que en los últimos años se han impulsado de las multinacionales, pero fundamentalmente es un proyecto de futuro. Bueno, primero, la primera duda que nos falta es cómo llamar a este modelo propuesto por las grandes corporaciones. Primero, a la izquierda tenéis cómo lo llaman ellos. ¿Qué denominaciones han propuesto las grandes corporaciones para este modelo? Pues a veces se han llamado capitalismo inclusivo y a veces se han llamado capitalismo de partes interesadas, o capitalismo de stakeholders, ¿no? En inglés, ¿no? Stakeholders son las partes interesadas alrededor de una empresa, los grupos de interés, ¿no? Los stakeholders de una empresa son no solo los accionistas, sino los trabajadores, los proveedores, los clientes e incluso la sociedad del entorno. Bien, entonces ellos, desde un punto de vista de justificación del modelo, dicen que es un modelo en el cual las corporaciones se van a responsabilizar no solo de los accionistas, sino también de las partes interesadas, de otras partes interesadas en la empresa, ¿no? Y por eso le llaman también capitalismo inclusivo, ¿no? Que no van a dejar marginados a esos grupos de interés distintos de los accionistas. Bien, pero los sectores críticos, los análisis críticos de este modelo, le llaman de otra forma, ¿no? Dicen, bueno, lo que está claro detrás de este modelo es que es un modelo propuesto por las corporaciones y para las corporaciones, en el que las corporaciones tienen grandes ventajas, ¿no? Entonces, se le ha llamado a veces capitalismo corporativo, pero este es un modelo que a veces no gusta porque dice, bueno, este capitalismo corporativo ya es el que tenemos ahora. Las corporaciones ya tienen ahora un poder político fundamental en todo Occidente. Y otros, bueno, nosotros, por ejemplo, solemos utilizar el término corporativismo, ¿no? Precisamente también para no prejuzgar si ese modelo va a ser o no capitalista, ¿no? Así no decimos si es capitalismo corporativo o no es capitalismo corporativo, es corporativismo sí, ¿no? Pero otros le han puesto de forma muy directa la denominación de feudalismo, ¿no? Y unos le han llamado feudalismo corporativo y otros, Varoufakis en concreto, le han llamado tecnofeudalismo, ¿no? Y esto es interesante. Con esto están haciendo ver o queriendo hacer ver que es un modelo en el que las propuestas de las grandes corporaciones precisamente se salen del modelo capitalista y crean un modelo feudal, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de que las corporaciones van a adquirir un peso similar al que tenían los señores feudales en el feudalismo, ¿no? Un peso muy por encima de un Estado tremendamente debilitado y un peso muy directo, jerárquicamente dominante sobre los ciudadanos que están dentro
de su feudo en el caso del feudalismo y dentro de su esfera de influencia en el caso de las corporaciones. Bien, esto es lo que vamos a ver. Nosotros no utilizamos, nosotros hablo de ECAI Group, ¿no? No nos gusta demasiado el término feudalismo porque puede parecer exagerado, ¿no? Y puede llevar a un cierto rechazo. Pero claro, utilizar la palabra feudalismo sin relacionarlo directamente con las imágenes que tenemos de la Edad Media es difícil, ¿no? Digamos que aunque esto se salga del capitalismo, probablemente sería interesante, en su caso, definir un término distinto al de feudalismo. Bien. Vamos a hablar. Este concepto de capitalismo inclusivo, decíamos que es una iniciativa de las grandes corporaciones, que hay distintas organizaciones internacionales compuestas por las multinacionales que los han impulsado. Tenemos la coalición por el capitalismo inclusivo o esta estructura que se creó a partir de esta coalición, implicando durante un par de años al Vaticano, aunque luego el Vaticano se desmarcó de esta organización, ¿no? Y con un líder muy significativo que es Lynn Forrester de Rothschild, ¿no? De la Casa Rothschild. Bueno, decíamos, capitalismo inclusivo en realidad es capitalismo corporativo y eso sí está basándose en ese nuevo posicionamiento, vamos a decir, si se quiere, paternalista de las corporaciones frente a los grupos de interés y utilizando toda una terminología, digamos, amigable, ¿no? Como es capitalismo inclusivo, como es sostenible, etc., ¿no? Circular, economía circular, etc. Economía, palabras que están muy de moda, pero que ellos las utilizan cara a defender un futuro en el que las corporaciones iban a tener un peso muy superior a Bueno, ¿por qué utilizan la palabra inclusivo? Porque en principio están planteando una progresiva sustitución del Estado por las grandes corporaciones en la prestación de servicios y en la captación de ingresos. Es decir, el Estado podría ser, según algunas versiones, un instrumento que captaría impuestos de los ciudadanos, pero esos impuestos inmediatamente se transmitirían a las corporaciones para que realizaran prácticamente todas las funciones del Estado. Esto implicaría también una nueva relación con clientes, proveedores y ciudadanos, por eso ellos lo llaman inclusivo, pero estos ciudadanos pasarían a depender más directamente de las grandes empresas. Pues claro, preocuparse más por esos grupos de interés no es gratis. Yo me voy a preocupar más de los ciudadanos a cambio de que los ciudadanos se me sometan. Entonces, ese tipo de relación feudal, ¿no? En el que el señor feudal decía, bueno, no os preocupéis, yo os voy a proteger, pero a cambio de protegerme, yo soy vuestro señor, me debéis obediencia, si hay guerra, venís a la guerra conmigo, mientras tanto me dais una parte de vuestra cosecha, etc. Eso no puedo evitar pensar en las nuevas empresas que compran córneas de los ojos, información biométrica por un par de tokens de criptomoneda. Lo fácil que es entregar libertades a cambio de un par de monedas. Sí, esa relación en concreto con las empresas tecnológicas a través de la transmisión de información en concreto, eso es el punto clave que le llevó a Varoufakis a utilizar el término de tecnofeudalismo. Es decir, en que las empresas tecnológicas, ya no en base a instrumentos capitalistas, no en base a contratar trabajadores y con ellos producir bienes y servicios, no, en base a disponer de información, van a utilizar nuestra información para enriquecerse. ¿No? Bien. La intensificación de esa relación con los ciudadanos, de las corporaciones con los ciudadanos, no es un instrumento para mejorar la situación de estos, sino para incrementar el poder de las corporaciones. Y claro, muy significativo en este sentido es que no hay ninguna propuesta para cambiar el estatus o la configuración interna de esas grandes corporaciones a favor de trabajadores, usuarios, etc. Dicen, es un capitalismo inclusivo. Las corporaciones no se van a preocupar solo de los accionistas, pero el poder va a seguir estando en manos de los accionistas. Todo el poder. No plantean que haya una participación
de los trabajadores como en las cooperativas de trabajo, ni siquiera un modelo de participación parcial, ni un modelo de cogestión como el modelo alemán, en el que los sindicatos y los trabajadores tienen hasta un 50% del poder en las grandes empresas. No, nada de eso. No. Nos vamos a preocupar de vosotros, pero el poder está en manos de los accionistas. Esto es muy significativo, solo ver cuáles son realmente las intenciones de estas corporaciones. Bien, por eso decimos que más que capitalismo inclusivo, podemos hablar de capitalismo corporativo o de corporativismo. Bueno, las bases de este nuevo modelo que plantean las multinacionales son, bueno, ese fortalecimiento económico, político y social de las grandes corporaciones. Ese fortalecimiento está relacionado con la ampliación de mercados. Esto no es históricamente nuevo. Cada vez que ha habido una gran crisis, se ha intentado resolver a través de la ampliación de mercado para las grandes empresas que tienen poder político. Y esto a veces se ha hecho a través de guerras, ¿no? O a través de las colonias. A veces han sido ampliando mercados en las colonias, quitándoles mercados a las empresas o a los artesanos de las colonias, otras veces con guerras entre potencias europeas o centrales para quitarles los mercados una a otra, ¿no? Pero ¿qué sucede? En este momento, durante estos últimos años, con el contexto geopolítico actual, eso es mucho más difícil. Entonces, lo que se está planteando es la ampliación de mercados. Si no lo podemos hacer con las colonias, no lo podemos hacer con las guerras. Entonces, ¿qué plantean? Pues hacerlo, ¿qué es lo que nos queda? El mirar hacia adentro y ampliar mercados a costa de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando de forma masiva la destrucción creativa. La destrucción creativa es un modelo de un concepto económico muy estudiado desde hace mucho tiempo, desde Schumpeter, ¿no? En base al cual la economía no mejora solo como consecuencia de que las empresas hacen las cosas cada vez mejor, sino también porque las empresas que no son las más eficientes desaparecen o pierden peso o son destruidas o son absorbidas, ¿no? Por las grandes, ¿no? Claro, la crítica a esto es que las que sobreviven no siempre son las mejores, sino muchas veces son, sobre todo en las guerras, las que tienen, las que pertenecen al país que gana la guerra o las que tienen acceso al poder político, etc. Pero bueno, este sería un mecanismo que de forma bastante directa se ha planteado durante estos años como un instrumento para ampliación de mercados de las grandes corporaciones. Y se decía de forma bastante descarada, por ejemplo, que la pandemia COVID era una oportunidad histórica para esto. Bien, aprovechar por un lado la digitalización y extendemos la digitalización a costa de la mano de las grandes empresas que van a ampliar sus cuotas de mercado a costa de las pequeñas. Bien. También, ya lo hemos dicho, debilitamiento drástico de los estados y de los gobiernos a favor de las grandes empresas. Esto ya de alguna forma se ha ido planteando en el neoliberalismo, pero aquí se hacen planteamientos muy radicales, ¿no? Una dependencia muy directa de los ciudadanos por respecto a las grandes corporaciones, y se dice, bueno, y la base tecnológica de este modelo va a ser la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es algo de lo que se lleva ya muchos años hablando, pero bueno, ahí tenemos la digitalización, la robotización industrial, la inteligencia artificial, etc. Bien, y aquí tenemos un eslogan de los que se utilizaban en este modelo de capitalismo inclusivo, que llamó mucho la atención, ¿no? Pero que desde el Foro Económico Mundial, desde estos foros de las multinacionales, se ha utilizado de forma repetida, ¿no? Para el 2030 no tendrás nada y serás pedido, ¿no? Pues ha despertado todo tipo de especulaciones conspirativas, etc. Bien. Esto tiene una base técnica. Creo que ya lo explicamos cuando hablamos de este modelo. Una base técnica o tecnológica, que es esa cuarta revolución industrial, y dentro de las áreas de la cuarta revolución industrial, un ámbito que era lo que se llamaba la servitización de la industria, ¿no? Este proyecto o esta idea plantea que las empresas industriales no solo vendan los productos que fabrican, sino que
quedándose con la propiedad de los productos que fabrican, los rentabilicen teniendo el uso de los mismos, a través de alquiler, de pago por uso, etc. Es decir, si por ejemplo las fabricantes de coches, en lugar de vender los coches que fabrican, se quedan con la propiedad y los alquilan. En lugar de eso, los alquilan, por ejemplo. O las empresas constructoras de pisos se quedan con los pisos y los alquilan. Bueno, entonces esto tiene una base, ya digo, tecnológica en la cuarta revolución industrial, pero hay una diferencia sustancial en este proyecto corporativista, ¿no? Que es, primero, que lo que en la cuarta revolución industrial se plantea para productos y sectores concretos, ellos lo plantean para todos los bienes de consumo duradero, ¿no? Viviendas, autos, vehículos, mobiliario, electrodomésticos. Con lo cual, esto es lo que les lleva a decir, no te preocupes, para el 2030 no vas a tener nada y vas a ser feliz, ¿no? Claro, esto tiene su justificación teórica, es decir, desde el punto de vista del usuario, y que igual a veces te sale más barato porque solo pagas cuando utilizas. En lugar de comprar el coche, si yo lo voy a utilizar pocas veces, solo pago cuando lo utilizo, ¿no? Bueno, entonces hay veces que puede tener una justificación, pero cuando se hace con carácter general, ¿qué ocurre? Esto tiene unas repercusiones impresionantes en el poder, ¿no? El poder ya está muy relacionado con la propiedad. Si las personas dejan de tener propiedad, no solo ya de los medios de producción, sino también de prácticamente todos los bienes de consumo, quedan en manos de las grandes empresas, porque el riesgo es absolutamente total, ¿no? Ya solo voy a tener mi salario. Con mi salario tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el alquiler del coche, tengo que pagar la utilización de los electrodomésticos. Significa absolutamente vivir al día, pero al 100%. Si tengo algún problema con el salario, me quedo en la calle inmediatamente. Es decir, me convierto en un esclavo total de las grandes corporaciones. Bien. Y también, evidentemente, otro salto muy importante con respecto a las teorías de la cuarta revolución industrial es que los titulares de los bienes ya en la práctica, con los movimientos que se están dando en esta dirección, en la práctica no están siendo las empresas productoras de los mismos, sino los grandes inversores. Los grandes inversores financieros se están haciendo con la propiedad de las viviendas que luego alquilan o que luego ceden para uso turístico, etcétera. Bien. Bueno, entonces, la cuestión es, este modelo que plantean las multinacionales, que ahora de alguna forma está, ellos dijeron, por razones geopolíticas vamos a esperar, pero sabemos que es lo que a ellos en principio les gustaría, ¿no? Este modelo es un modelo capitalista, es un modelo, digamos, neofeudal, es otra cosa, ¿no? Bueno, la cuestión clave para identificarlo, el análisis que nosotros hemos hecho, es si las vías de generación de beneficios, de ingresos para las grandes corporaciones son o no son capitalistas, ¿no? Ya sabemos qué es el capitalismo. El capitalismo es rentabilizar las inversiones a través de la producción de bienes y servicios mediante la contratación de trabajadores asalariados, ¿no? Ese es el modelo de generación de ingresos dominante para las grandes corporaciones en el sistema capitalista, ¿no? Bien, pero también hay precedentes, vamos a decir, extracapitalistas también en el modelo actual, ¿no? Por ejemplo, generación de beneficios a través de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales en este momento son un instrumento radical para la generación de beneficios para las grandes corporaciones financieras, también las no financieras últimamente, pero sobre todo para las corporaciones financieras, a través de la emisión de moneda que no se destina directamente a la economía, como se suele explicar, sino que se les entrega a los grandes bancos para que hagan con ellas más o menos lo que quieran. Es un instrumento de enriquecimiento directo a cuenta de todos los ciudadanos y a cuenta de la economía real, y que se basa de alguna forma en el poder político, en el poder de hecho que tienen esas grandes corporaciones financieras. Bien, también tenemos muchos casos de apropiación de recursos del Estado a través de transferencias directas o a través de conceptos que se les llama
con palabras bonitas, colaboración pública-privada, pero muchas veces son transferencias impresionantes de recursos desde los gobiernos, por ejemplo, a través de proyectos de energías renovables, muchos de estos proyectos del Green Deal, el sector farmacéutico, pues en casos de pandemias, epidemias, el sector armamentístico, etcétera. Esos sectores se enriquecen en muy buena medida a través de transferencias artificiales del Estado. Bien. Bien, y luego tenemos los instrumentos de control personal de los ciudadanos. Lo tenéis, yo no lo estoy viendo, pero en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, el capitalismo corporativo, este modelo corporativista, está planteando distintos instrumentos de control personal, a veces a través de Internet, a veces a través de la gestión de datos, a veces a través de la prestación de servicios, que van mucho más allá de los instrumentos actuales de control, en los que las corporaciones sobre nosotros tienen un peso en la medida en que me contratan como trabajador o me venden productos como consumidor. Si ellos me controlan como trabajador o tienen un cierto control del mercado y me controlan como consumidor, pues tienen un peso sobre mí, pero ellos plantean nuevos instrumentos, ya digo, que van más allá de estos vías tradicionales de control de los ciudadanos. Bien. Esta, la implicación del Estado en la generación directa de ingresos para las grandes corporaciones es muy evidente ya en el momento actual en sectores como, por ejemplo, la industria militar. El caso de Estados Unidos es perfectamente conocido. Cuando la industria militar es privada, fundamentalmente en Estados Unidos, en los países emergentes suele ser, en Rusia o en China es fundamentalmente pública. Esto genera una dinámica absolutamente distinta desde el punto de vista de lo que se llamó tradicionalmente ese complejo militar industrial, etc. Pero bueno, luego tenemos el sector financiero a través de las políticas monetarias, de los rescates bancarios, el sector de las energías renovables, el sector sanitario, farmacéutico, etc. Bien. Tenemos la generación de ingresos a través del Big Data, controlado por las grandes corporaciones de Internet. Las grandes corporaciones cada vez más están generando ingresos multimillonarios en base simplemente a la información que recogen de nosotros. Entonces, recogen de nosotros esa información y la venden a las empresas que las utilizan como instrumentos de análisis de mercado, de venta de productos, etc. Esos instrumentos de comercialización del Big Data es lo que a Varoufakis le llevó a apuntar a que vamos camino de un tecnofeudalismo. Esas empresas se van a hacer con el control de la sociedad y van a mandar sobre nosotros en base a la información que van a tener sobre nosotros. Yo hoy te quería comentar un ejemplo más emblemático, el juicio que tiene Cambridge Analytica y Facebook por la transferencia de datos, de base de datos de información, y que esto se volcó directamente en campañas electorales de la época de Donald Trump, Boris Johnson. Todos estos instrumentos en función de un poder en particular que puede utilizarse para ganar elecciones políticas también. Efectivamente, sí, porque estamos hablando de un poder que, bueno, habría que preguntarse si va a ser realmente compatible o no con lo que solemos llamar un sistema democrático. Si ya en el momento actual las corporaciones tienen en Occidente el poder real, entonces si ellas tienen el poder real, esto es incompatible con el concepto mismo de democracia, del gobierno del pueblo. Pero, claro, si encima planteamos que estas corporaciones iban a controlar de forma total, a vaciar el Estado, iban a controlar la vida de los ciudadanos de forma tan directa, pues lo iban a controlar probablemente en todos los sentidos. Bien. Bueno, entonces tenemos, ya lo hemos comentado, instrumentos de captación, de generación de ingresos para las grandes corporaciones que no son propiamente capitalistas, como esta generación de ingresos a través del Big Data, esta propuesta de asunción por las grandes corporaciones de los bienes de consumo duradero, que, bueno, es lo que les hace hablar de
para el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Bien. Bueno, esto es hasta aquí, digamos, la explicación de cómo este modelo de capitalismo corporativo o de corporativismo plantea vías de generación de resultados que en buena parte nos llevan fuera del capitalismo, ¿no? Pero esto significa un pronóstico determinado a corto, medio o largo plazo. Bueno, depende cómo evolucione en la práctica este modelo, según cómo se aplique y estos distintos instrumentos de generación de beneficios, que unos son capitalistas y otros no, qué peso tengan dentro de la generación total de beneficios de esas grandes corporaciones. Esto nos llevaría a un modelo que sería o no capitalista. Como la evolución, la implantación de este modelo sería progresiva, tendríamos que pensar que en una primera fase ese modelo seguiría siendo capitalista hasta que quizás si estos instrumentos no capitalistas de generación de ingresos se hicieran mayoritarios, fuesen los que tuviesen el mayor. Bien, y vamos a pasar al segundo modelo de referencia, segundo modelo de futuro. Lo que llamamos modelo emergente en el sentido que es el modelo de los países emergentes, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿ese modelo de los países emergentes es o no es un modelo capitalista? ¿No? Bueno, vamos a ver. Sintetizando, ¿cuáles son las claves de ese modelo emergente? Recordad que estamos hablando de países que son muy distintos entre sí, tienen distintos orígenes, distintas economías, distintos orígenes sociales, ideológicos, políticos, culturales, incluso religiosos, ¿no? Pero tienen aspectos comunes y sobre todo de alguna forma un camino común que están marcando sobre todo China y Rusia, ¿no? Bien, entonces, estos países tienen en principio un nuevo posicionamiento político. Es seguramente la cuestión clave. Los gobiernos deben estar sobre las grandes empresas. Es decir, así como en Occidente las grandes empresas mandan sobre los gobiernos, en estos países, y cuando no es así, intentan que lo sea o van en camino de que lo sea, los gobiernos deben estar sobre las grandes empresas. Porque es la única forma de que los gobiernos puedan actuar en base al interés general, en base al interés de los ciudadanos. Bien. ¿Esto qué significa? Pues también una clase política fuerte frente a las grandes corporaciones. Claro, no es casualidad que en Occidente, a medida que el peso de las corporaciones ha ido incrementándose, se haya ido debilitando la clase política y tengamos responsables políticos, líderes políticos cada vez más débiles, ¿no? Cada vez más débiles, sobre todo frente a estas grandes corporaciones, a las que no les interesa políticos que tengan, por ejemplo, capacidad estratégica, ¿no? Al contrario, les interesan políticos que obedezcan, ¿no? Y que en los grandes temas importantes sigan las líneas marcadas. Ahí, Bien. ahí te quería también como tirar ahí una idea. Podemos ver a los dirigentes de Europa, particularmente Macron o Scholz, siguiendo la línea estadounidense en lo que está pasando en Ucrania, que es un tema que explota ahí, pero siguiendo una línea que capaz no los favorece tanto, pero sí siguen lineamientos políticos. Sí, estamos hablando de líderes estratégicamente muy débiles y sobre los cuales su propia población, especialmente, por ejemplo, en los últimos años, en el caso de Alemania, se ha dado cuenta de que no actúan en función de los intereses de los ciudadanos, que ya no es una cuestión ideológica de derechas, izquierdas, uno dice que es socialdemócrata, el otro dice que es conservador, no, es que no actúan en función de esas ideologías, actúan en función de otros intereses, que son en parte, en el caso de esos dos países, en parte norteamericanos y en parte son las grandes corporaciones, que a veces actúan directamente y a veces indirectamente a través de Estados Unidos. Bien. Bueno, entonces decíamos, en este modelo emergente está implícito en el mismo que se adoptan medidas para reducir y controlar el poder de las grandes empresas. Reducir y controlar ese poder económico, social y político de las grandes empresas privadas, ¿no? Poder sobre los medios de comunicación, esto es muy importante, ¿no? Poder sobre la universidad,
sobre las universidades, poder sobre la industria cultural, sobre las ONGs, sobre los grupos políticos, evidentemente. Bien. Y también otra característica fundamental es el peso sustancial de la empresa pública en las grandes empresas y en los sectores estratégicos. Bueno. Para que veamos gráficamente esto, ¿no? Son conceptos que no se suelen conocer o a veces transmitir. Por ejemplo, este peso de las grandes empresas en los sectores estratégicos y sobre todo en el sector financiero, que es quizás el sector más estratégico que hay por la influencia que tiene sobre el conjunto de la economía, ¿no? Aquí tenéis lo que pasó con el sector bancario en Rusia. En el año 89, estamos en la Unión Soviética, el 100% del sector bancario era público. Durante la década de los 90, Rusia está en manos de las grandes corporaciones privadas que son también, están entrelazadas con las grandes corporaciones occidentales. Bueno, entonces, ahí vemos que ese sector financiero, ese sector bancario, se va privatizando progresivamente hasta un 35-36% en el año 2000, y justo cuando llega Putin, el sector de Putin al gobierno, porque no es evidentemente Putin, sino que Putin tiene aliados en un sector que se apoya en parte en el ejército, en un sector del ejército, en un sector de los servicios de inteligencia, en parte en los sindicatos, etcétera, se produce la llegada al gobierno de este sector y empieza, en sentido contrario, a tener un peso creciente el sector público en el ámbito financiero, en el ámbito de los bancos, de la banca, ¿no? Y los bancos públicos van a tener un peso creciente hasta una situación actual en la que están entre el 73-74% aproximadamente, ¿no? Pero esto es algo ya en sí mismo extraordinariamente relevante sobre lo que pasó en Rusia. La clave para entender lo que pasa en Rusia a partir de eso que se ha llamado a veces la revolución Putin es que empiezan a echar a las grandes corporaciones del poder político. Y un instrumento clave para empezar a echarlas del poder político es quitarlas del poder financiero. Y uno de los instrumentos, no el único, es la nacionalización de un sector fundamental como es el sector bancario. No total, porque eso suelen decir ellos que es interesante para mantener la pluralidad y tal, pero ya vemos cómo de forma fundamental. Pero esto es algo que ha pasado en el conjunto, de una forma o de otra, en el conjunto de los países emergentes. Ahí tenéis de tal forma, en el año, estos son datos del año 2018, en Rusia, en Irán, en la India, estamos hablando de entre el 60 o el 80% del sector bancario son bancos públicos, un 80% aproximadamente en China y en Bielorrusia un 66%. Ya veremos que el caso de China y Bielorrusia es especial porque no han pasado por ese proceso de Europa del Este de privatización, de gran privatización, de enorme privatización de Rusia, por ejemplo. En el caso de Bielorrusia es una excepción dentro de los países del Este, mientras que en todos los demás se hundió el sistema y después cada país siguió su camino. Bielorrusia fue adaptándose en base a reformas progresivas, ¿no? Pero mantienen, por supuesto, como el resto de los países emergentes, ese criterio de que el sector financiero es básicamente público. Y esto implica el control público fundamental de unos resortes fundamentales de la economía. Un sector claramente estratégico para la gestión de la economía en su conjunto. Bueno, como consecuencia, en parte de esto, tenéis que el ranking de grandes bancos a nivel mundial está ya en manos de bancos públicos. Los cuatro bancos más grandes del mundo son bancos públicos y son chinos. Esto es magnífico. Yo siempre cuando hablo un poco de la cuestión financiera, a mí me interesa mucho que China sea el mayor acreedor de Estados Unidos. Utiliza los mismos instrumentos que utiliza Estados Unidos, elementos bancarios, financieros, para tener una cierta ventaja económica, o por lo menos una buena posición. Pero claro, es que el hecho de que sean bancos públicos les da unas características absolutamente distintas. Esto es muy importante entenderlo para lo que estamos hablando de este modelo, ¿no? Bien.
Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en Bielorrusia, ¿no? Como otro referente de esos países emergentes, el peso de las empresas públicas en la producción y el empleo alrededor del 30%, ¿no? Bien. Y aquí tenéis también el caso de Bielorrusia, como bueno, se ha movido aproximadamente un 40% del empleo está en empresas públicas y un 15% aproximadamente en empresas mixtas, públicas y privadas, y el resto en empresas privadas, ¿no? Y esto es algo que es un país que está, por decirlo de alguna forma, en mitad de Europa, ¿no? Un país de 10 millones de habitantes que está en Europa con una economía industrial avanzada, ¿no? Bien. En el caso de China, por ejemplo, entre las 100 mayores empresas tenemos como el peso de las empresas públicas, tenéis en azul oscuro, pues se iba reduciendo y se ha incrementado sustancialmente, se cambió las políticas y se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, ¿no? Esto es muy interesante porque a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012, empezaron a cambiar las políticas sobre las corporaciones privadas de forma progresiva, ¿no? Sobre las corporaciones privadas, tanto chinas como internacionales, y también se ha visto un progresivo reforzamiento del sector público. Entonces, aquí tenéis entre las 100 grandes empresas, como en los últimos años se ha ido incrementando pues casi desde un 25 hasta un 45%, ¿no? De su peso en el total. Bueno, también se han ido tomando medidas de adquisición de empresas privadas por parte de las empresas públicas. Aquí tenéis el peso de esas medidas durante los últimos años, ¿no? En distintos sectores, fundamentalmente sectores estratégicos, ¿no? Energía, transporte, tecnología, ¿no? Bueno, la cuestión es, estamos hablando en todos estos países emergentes de un peso fundamental de las empresas públicas. Hay otros instrumentos como utilizar empresas mixtas, participaciones minoritarias en empresas privadas, participaciones públicas minoritarias. En China hay instrumentos más sofisticados como la presencia de secciones del partido, ¿no? Del Partido Comunista en las grandes empresas, etc. Bien, que tienen un peso consultivo muy importante, ¿no? La cuestión es, en todos estos países tienen sectores públicos muy importantes en el sector financiero, en los sectores estratégicos, pero ¿en qué medida esto nos dice si esos países son o no capitalistas o están evolucionando hacia un modelo que es o no capitalista? Bueno, esto depende de qué interpretación tengamos, porque a las palabras que tienen una carga ideológica se les suelen dar interpretaciones distintas y muchas veces relacionadas con la posición del que las utiliza. Si yo soy socialista y quiero hablar bien de un país, intento aplicar la palabra socialista, y a la inversa, ¿no? O sea, se juega mucho con lo que me gusta y lo que me gusta y con qué palabra me siento yo o no a gusto, ¿no? Pero bueno, hay un primer criterio de carácter político, ¿no? Pues este concepto de quién controla el Estado. Si el Estado está controlado por las corporaciones privadas, estamos en un modelo capitalista. Si no, no. Esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, en el caso del modelo social de posguerra. Después de la posguerra hubo muchas medidas sociales, además de un alto crecimiento entre la posguerra y los años 70, ¿no? Y hubo un sector público empresarial importante en muchos países. Pero esto era un modelo que seguía siendo capitalista, porque al final las grandes corporaciones privadas eran todavía las que mandaban. El sector público no llegó a tener el peso suficiente como para que esas corporaciones privadas perdieran el control de los gobiernos y el control del Estado. Bueno, ese podría ser un primer criterio político. Luego tenemos un primer criterio económico. Dice, no, la cuestión es, ¿la economía está en manos privadas o está en manos públicas? Entonces ahí tenemos, bueno, en general lo que llamábamos países socialistas en su momento, generados después de la Revolución Rusa, de la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriental o de la Revolución China,
la economía estaba mayoritariamente en manos públicas, luego no eran países capitalistas, eran países socialistas. Pero si en un país la economía está mayoritariamente en manos privadas, ya es un país capitalista. Bueno, y un tercer criterio, pero un criterio también económico, pero con otra perspectiva, es si la economía está o no liderada por las corporaciones privadas. Porque puede ser que las empresas privadas tengan un gran peso en el conjunto de la economía, pero que las empresas líderes sean públicas. Y entonces nos encontramos con una economía liderada desde el ámbito público. Y esta es una cuestión clave probablemente para entender lo que es el modelo emergente. ¿Por qué? Porque las empresas públicas, el sector público, no se enfoca por supuesto, hacia los autónomos, ni hacia las empresas pequeñas, ni medianas. Están pensando en las empresas grandes, muy grandes sobre todo, y estratégicas, que son las que permiten controlar la economía, liderar la economía. Y entonces esta yo creo que es una cuestión fundamental. Entonces, el modelo emergente es o no un modelo capitalista. La primera clave es: ¿las empresas privadas controlan el poder político? Pues esto para ellos sí es una cuestión política. Que esto no se produce. Es decir, que el poder político sea autónomo, que pueda trabajar para los ciudadanos, lo harán mejor o peor, lo harán desde una perspectiva ideológica u otra, desde una tradición u otra, pero no trabajarán para sectores privados, no trabajarán para las grandes corporaciones. Esto es una cuestión clave, ¿no? Y la segunda cuestión es: el sector público tiende a ser dominante en la economía, aunque no sea mayoritario. Y esta es la segunda vía de interpretación de lo que el modelo emergente representa o no desde este punto de vista de si es o no capitalista, ¿no? Bien, pues esto ha sido fundamentalmente la explicación. Tanto en lo que era el modelo corporativo o de capitalismo inclusivo como en el modelo emergente, estamos hablando fundamentalmente de tendencias, ¿no? Podemos valorar el modelo chino en base a los tres conceptos de modelo capitalista que hemos comentado. Podemos valorar el modelo ruso o podemos valorar fundamentalmente el modelo emergente en base a una tendencia, ¿no? Estas características hay que analizarlas de forma distinta seguramente para cada país, pero sí está claro que China y Rusia están liderando ese modelo y que los países que se apunten a ese modelo emergente van a ser progresivamente atraídas por este modelo. Está sucediendo pues, en distintos países, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, se hablaba de que independientemente de cuál era la situación de Argentina en el momento actual, o de cuál era la ideología de cada uno de los grupos políticos, pero sí se veía una tendencia a que los grupos, digamos, de poder que estaban en Argentina se fuesen progresivamente acercando hacia el modelo emergente, ¿no? Y sí. Lamentablemente no fue así al final. Lo ideológico pesó más que lo estratégico. Y no, tampoco tuvieron tiempo, ¿no? Puede No, ser. en gran Sí, medida fui invitado cuando apareció. Siempre fue un candidato a Argentina para los BRICS, mayoritariamente por esa relación económica y regional con Brasil muy, muy fuerte, nuestro mayor socio comercial. Y bueno, cuando asumió el nuevo presidente fue invitado y ya era parte de, solamente quedaba cerrar eso, ya había sido candidato y posible miembro aceptado por la gran mayoría. Por eso remarco que lamentablemente pesó lo ideológico personal más que lo estratégico. No compartir una alianza global con China, no compartir una alianza regional con Brasil, y se terminó cayendo, lamentablemente. sí, claro, la entrada en los BRICS evidentemente no supone que el modelo de un país cambie de un día para otro, el modelo socioeconómico, pero sí supone entrar en un contexto en el que probablemente hay un concepto básico en los BRICS, que es es respetar la idiosincrasia de cada país, los modelos ideológicos, políticos y tal de cada país, pero también es evidente que los modelos de éxito van a arrastrar, ¿no? Van a arrastrar por imitación, por distintas vías, ¿no? Entonces, los países que se están acercando al BRIC de una forma u otra se van a ir poco a poco arrastrando
por estas líneas básicas que hemos comentado. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la reflexión general del vídeo de hoy, pues la cuestión está enfocada de esta forma, tanto en el modelo de capitalismo inclusivo como en el modelo emergente. Estaríamos hablando de tendencias desde el punto de vista del modelo de capitalismo inclusivo o corporativismo, de un modelo propuesto por las grandes corporaciones, al que en la medida en que tengan poder político para desarrollarlo, para intentarlo, eso nos lo han dicho repetidamente, y tendremos que ver de si esos instrumentos de enriquecimiento que quieren utilizar dejan de ser mayoritariamente capitalistas como lo son hasta ahora, ¿no? Y en el caso de los países emergentes, en la medida en que ese modelo emergente se extienda en unos otros países, y esto va a depender mucho del resultado del choque geopolítico actual, pues iremos viendo cómo se extiende ese modelo emergente, en qué medida el peso de los instrumentos y de los sectores no capitalistas se hacen o mayoritarios o por lo menos líderes en la economía, y se respeta ese criterio básico de que los gobiernos, los estados, estén por encima de las grandes corporaciones. Espectacular explicación, Adrián. La verdad que nos vamos con muchas dudas como corresponde y fundamentadas, por suerte. Bueno, estupendo. Pues lo ideal sería que nos dejéis vuestras preguntas o comentarios o propuestas de análisis, o en el chat o en los comentarios que hagáis en el canal. Intentaremos, ya os hemos dicho, responderlas en base a estos programas de preguntas y respuestas. Y bueno, y nada más, ya sabéis, si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal. Estaremos con vosotros en principio los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, con programas ya con vídeos monográficos dedicados a un tema específico, y también en esos vídeos de preguntas y respuestas que los iremos haciendo en la medida que vayamos agrupando las preguntas o los comentarios que nos hagáis. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias a vosotros. Encantados de haber compartido este programa, y por mi parte, hasta la vista. Un saludo. Saludos a todos. Adiós, Adrián. Saludos. Saludos.